Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hay casos dentro de la ufología que parecen seguir un patrón que es absolutamente alucinante, cercano a lo que podríamos llamar, por supuesto, accidentes, también aterrizajes y también acercamientos a escuelas de niños. Todos conocemos el famoso accidente de Roswell, Nuevo México, año 1947, el aterrizaje asombroso del bosque de Rendlesham en el año 1980 en Inglaterra, y también aquello que ocurrió en la escuela de Ruwa en Zimbabue, año 1994, con cientos de testigos, chavales y profesores, observando lo que era, pues, básicamente un encuentro del cuarto tipo con extraterrestres bajando e incluso interaccionando con, bueno, pues con los alumnos, ¿no? Pero, ¿qué me diríais si hubiese un caso que aunara, que uniese estos tres factores, lo que sería accidentes, aterrizajes y escuelas en un mismo suceso? Bueno, pues efectivamente existe y se llama el incidente Westall del año 1966. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a ir a las 11 de la mañana del miércoles 6 de abril del año 1966. Tenemos una clase entera de estudiantes, maestro del Instituto Westall High School en Melbourne. Nos estamos yendo a Australia, exactamente a la provincia de Victoria. Y bueno, pues ahí estaban haciendo deporte en el lugar principal del recreo del colegio, como siempre. Bueno, todo iba bien, como siempre, pero su destino iba a cambiar de forma radical ese día. No fue un recreo cualquiera, no. Durante 20 minutos, 200 alumnos fueron testigos del descenso de un increíble objeto volador no identificado, de color gris en forma de platillo, con un ligero tono púrpura, cuyo tamaño era aproximadamente el doble de un automóvil familiar. Así como suena y como estoy diciendo. El estupor cuando se vio, os lo podéis imaginar, fue tremendo, fue increíble. Todos querían verlo y todos además querían acercarse para observarlo, pues un poquitín, pues más, bueno, pues con más detalle, ¿no? En principio. Y es que la escuela se encontraba junto a un bosque de pinos en una zona conocida como La Grange. Actualmente es una reserva natural o militar, eso no se sabe exactamente. Y bueno, por supuesto, en aquellos momentos verlo era fascinante, era el mejor momento de sus vidas. El problema es que lo que iba a ser un gran día, un gran avistamiento cercano, se convirtió en un auténtico problema de seguridad. Y me explico. Y es que el objeto no solamente estaba cerca de la escuela, sino que es que empezó a descender, empezó a bajar y a bajar y a bajar como loco, quedándose a poco menos de 2 metros del césped. Era realmente fantástico observarlo, era precioso, sin ninguna duda, pero claro, nadie sabía qué es lo que estaba haciendo ahí, y ese no saber dentro del ser humano en torno al tema ovni, pues dispara lo que yo llamaría dos consecuencias completamente opuestas. O marcharse rápidamente, largarse de allí, o ir a por él como un coche de carreras antes de que se pire y se marche. Y eso fue lo que pasó. Fue un auténtico caos. Y todos veían lo mismo, estaba bajando, había que ir o no ir. Decenas de niños se quedaron en la valla y otros, efectivamente, pues cruzaron la valla y fueron a por él, pues a toda velocidad. Había que verlo, había que estar ahí.
Yo hubiera hecho lo mismo, seguramente. ¿Mm? Quizá otros no. Una situación así, pues, claro, en esos momentos, pues puede dar miedo. O produce también fascinación. Esa es la auténtica esencia de la ufología, cuando la creencia se produce en realidad ante ti y deja de convertirse en creencia porque tienes un ovni al lado de cientos de testigos y de niños, y encima ese ovni está haciendo movimientos que para más INRI pues puede estar dando la impresión de que está teniendo problemas. Y vaya, es que ese ovni, cuando estaba bajando, no parecía que estuviese teniendo pues unos movimientos que fuesen perfectos, vamos a decirlo de esa manera. Y es que nada es absolutamente perfecto, ni siquiera en estos visitantes que han descubierto la Tierra. Y eso también le pasa a los extraterrestres, por mucho que cueste asimilarlo. Vamos a la escena. Según las personas que lo vieron, el objeto descendió y se quedó sobrevolando el terreno, casi tocándolo. Parecía tener, sin ninguna duda, algún problema técnico, y allí se quedó parado. Muchos niños fueron para allá, corriendo y corriendo. Quizá no deberían de haber ido, pero la situación se les descontroló totalmente a los profesores. La escena era demasiado espectacular y demasiado única como para que un niño con algo de curiosidad pues perdiese la oportunidad de ir y vivir lo que podría ser el mayor acontecimiento de su vida, sin él saberlo además. Y allí estaba el ovni casi accidentado, casi aterrizado. Nadie sabía qué hacer y fueron, claro, poco a poco llegando los niños en su carrera. Durante el incidente, sí que se sabe que un joven estudiante llamado Víctor Zakrutny, pues se paró a la izquierda, muy cerquita del objeto, observándolo, realmente pues con una sorpresa total. Y sí que se sabe que otros 3 estudiantes se detuvieron delante de él, pero llegó un momento en el que algo dentro del objeto empezó a vibrar un poco así, tuvieron miedo. Es que ese objeto no estaba bien por dentro, no podía subir y les dio miedo y se volvieron para el colegio. Otros se quedaron como a una distancia de seguridad y de hecho pues hubo un maestro y al menos una docena de otros estudiantes que no habían ido para allá, pero pues se apiñaron brutalmente a lo largo de la cerca alta del colegio para tener una vista de los acontecimientos. Los profesores deberían de haber ido, pero su miedo pudo con su voluntad y los niños corrían demasiado como para controlarlos a todos, que iban además en dirección a aquel ovni que desde luego pues poco menos que iba a tener un Roswell allí en Australia. Claro, una auténtica escena de película. Lo que les estaba pasando se había hecho real en medio del recreo. La gran pregunta era, por supuesto, pero vamos a ver, ¿qué estaba haciendo ahí? Nadie tenía la respuesta. Eso sí, la descripción general de todos los testigos era clara. Color gris, con forma de platillo, con un ligero tono púrpura, redondo y grande en la base, pero más delgadito en la parte superior, como un platillo de una taza de té, pero al revés. Esa era la descripción general. Pronto, pues claro, siguieron las preguntas a los profesores. ¿Y ese objeto ajeno a la Tierra? ¿Qué pasa con él? Vamos, llamamos a alguien. ¿Qué le estaba pasando? Los profesores no tenían ningún tipo de explicación, un problema mecánico, pero desde luego, claro, nadie quiere un segundo Roswell, ni los extraterrestres, ni los militares, ni nadie, por supuesto, ¿no? Y claro, puede suponerse
que las inteligencias ajenas a la Tierra que iban dentro, pues estando en esa situación, tampoco querían quedarse ahí para que viniese el ejército. Había que hacer algo, un plan de salvamiento, algo. Y efectivamente ese plan de salvamiento comenzó. Pronto llegaron otros dos ovnis de diseño similar, un poco más pequeños, de aproximadamente 1,5 metros de altura y aproximadamente 5,4 metros de ancho, que se pusieron sobre el camino de tierra enfrente de la escuela, pero también sin aterrizar, sino que simplemente se desplazaron sin tocar la superficie hasta allí. No querían más niños de los que ya iban como locos para allá. No querían que la situación se descontrolara. No querían más niños enfrente de aquellos de aquellos acontecimientos, de aquel ovni que desde luego no podía subir. Y es que ese era el problema. Niños con un ovni que no podía avanzar para arriba. Grotesco o fascinante. A vida o muerte, prácticamente. Salvar al soldado Ryan, pues prácticamente sería salvar al soldado Westphal, prácticamente, o Westphal, o salvar al soldado marciano, o salvar al soldado UFO, como queráis llamarlo. Un problema mecánico, interestelar, y dos ovnis, vamos a llamarlo así, dos ovnis grúa, para ayudarlo, gracias a fuerza antigravitatoria. Increíble, pero así pasó. Estaba pasando y funcionó, efectivamente. Claro, pero el problema era a ver qué se hacía con los críos que estaban ahí, porque efectivamente los dos ovnis empezaron a hacer que el ovni que estaba a punto de quedarse ya en tierra, pues empezó un poco a estabilizarse, pero es que los niños que estaban ahí no se iban. Y bueno, pues claro, había que parar toda la escena y a ver qué se hacía con los chavales. Los dos objetos se levantaron de la hierba y despegaron, uno hacia el oeste y el otro voló, y resulta que hizo algo completamente inesperado. Orbitó lo que sería un pequeño avión que estaba sobrevolando esa posición del mapa antes de ir hacia la dirección del suroeste, también con aquellos estudiantes, parte de ellos, también pues siguiéndolos a ver qué es lo que pasaba con ese otro ovni que, bueno, pues que había estado pues casi tocando una avioneta que estaba pasando por allí. Podríamos decir que casi de casualidad. Poco menos que uno ayudó al grande para que tirase para arriba y el otro pues allanó su camino de huida para arriba, quitándose de en medio a la avioneta. Un plan perfecto. Y funcionó. Efectivamente, el grande empezó a moverse, pero claro, empezó a moverse, pero tenía que elevarse y los estudiantes seguían ahí y no se movían. Y el problema es que había algunos que estaban demasiado cerca. De hecho, uno de ellos, una niña, que había corrido hacia el objeto, que había aterrizado poco menos que casi tocando el césped, ¿no? Pues se acercó a una distancia demasiado, pero demasiado pequeña. De hecho, fue la primera que llegó. Antes de que aparecieran los demás, esa niña fue la primera la primera persona que llegó allí y que se puso demasiado a pocos centímetros de aquel objeto volador no identificado que estaba allí. Bien, de pronto, bueno, pues el ovni reaccionó bien, con la ayuda de uno de los dos que había venido, se levantó, voló sobre la esquina suroeste de la escuela secundaria, viajando en dirección sureste, y desapareció de la vista de todos. Pero el caos era tremendo. La niña que se acercó, bueno, pues los profesores vieron que había un estupor total de los chavales, porque es que había muchísimos por allí,
y se la encontraron los profesores pues en el suelo, en un estado de aturdimiento y colapso absoluto. eh, Estaba tirada allí, llamaron a una ambulancia, se la llevaron al hospital y bueno, pues esta estudiante fue llevada a cuidados intensivos, a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Wesal, y nunca más regresó a aquella escuela. Pero aquí no terminó el tema. El ovni principal, pues parecía que tenía el plan, pero es que volvió a bajar y ya por fin, ya sí que llegó a aterrizar detrás de un grupo de árboles justo al lado de una granja de caballos que estaba pues frente a la escuela estatal Wescal. Ahí, en ese momento, ahí ya sí que ya pues sí que había tenido ayuda, sí tenía plan para ir para arriba, pero seguían teniendo problemas mecánicos ahí dentro. Y bueno, pues el avistamiento completo siguió durante 20 minutos, llegó a aterrizar, a tomar tierra y a continuación parece que la ayuda del primer objeto pues funcionó y ya llegó un momento en el que el objeto principal, el grande, comenzó a tomar un poco de altura y subió de pronto a toda velocidad en dirección norte-oeste. Parecía que todo había terminado, pero de pronto, no, para nada. De pronto, cuando el objeto fue ganando altura, había alguien esperándole. Y no era un objeto volador no identificado amigo. Y no era la avioneta que ya se había encargado de ella el Omni número 2. No. Era el ejército australiano. Le estaba esperando. Eran 5 cazas de combate del ejército australiano que trataron de derribarlo, de interceptarlo, y de hecho comenzaron a dar una vuelta alrededor del objeto, pero no hubo éxito. Aquel Omni iba a una velocidad de ascenso tan brutal que no pudieron con él. Quizá se quedaron con ganas de fotografiarlo, pero esas fotografías no han trascendido al público, y quizás se quedaron con ganas de derribarlo, porque desde luego era una flagrante, pues podríamos decir, invasión del espacio aéreo australiano, pero no pudieron hacer absolutamente nada entre 5 aviones, tal era la velocidad de aquel objeto volador no identificado, preciosísimo por otra parte. Bien, los pequeños ovnis grúa hicieron bien su trabajo. Los pequeños ovnis grúa pues se marcaron un salvar a soldado Ryan, en este caso soldado Wesal, pues lo hicieron bien, ¿no? Y el gran objeto pues se perdió y los cazas pues ya pues volvieron a los hangares. Eso sí, la niña no se quedó bien. Su familia se mudó de su casa esa misma noche y no regresó jamás a esa localidad debido al estado de shock que tenía aquella alumna y a las secuelas psicológicas que tuvo tras el acercamiento al ovni. Nadie sabe qué la pasó exactamente ni dónde está esa familia a día de hoy. El tema continuó. De hecho, el domingo 9 de abril la escena fue investigada por hombres uniformados del ejército australiano y de la Real Fuerza Aérea de Australia, y de hecho, bueno, pues la policía local también visitó el lugar y tras tomar muestras del sitio de aterrizaje que se correspondía a la granja que estaba al lado de la escuela, bueno, pues
tras tomar muestras, quemaron el sitio de aterrizaje. Básicamente no querían ni pruebas ni curiosos, porque no querían que aquello se convirtiese en un Roswell nuevo ni en un circo. No hay información en los archivos nacionales del Ejército de Australia al respecto de cómo fueron los registros hospitalarios de la niña, y los informes del gobierno hasta el día de hoy nunca se han hecho públicos por cuestiones de seguridad nacional. Este es el caso Westall, otro pues Roswell poco menos que frustrado que pudo producirse, pero el OVNI esta vez pues tuvo ayuda de otros dos que hicieron acto de presencia, que eran casi como él, nada más que más chiquitines, ¿no? Y una vez más, bueno, pues niños protagonistas como testigos, también profesores que dieron fe de un suceso absolutamente asombroso, que dio con una reacción porque lo tenían claro, los habían cogido y allí estaban esperándole precisamente, ¿no? Evidentemente, bueno, pues el ejército sabía lo que estaba pasando en aquella escuela y, bueno, pues hubo una reacción de aviones de combate en un terreno que desde luego lo tenían delimitado, de que, bueno, pues sabían que tenía que subir para allá y por eso estaban esperándole allí, justo, 5. Lo único que pasa es que iba a tal velocidad que no le pudieron derribar porque querían derribarlo directamente. Dada la peligrosidad de un acercamiento extremo a tantos seres humanos, la orden era derribarlo, pero no pudieron hacerlo. Es impresionante porque, bueno, pues estamos hablando de una familia que quedó marcada y de la que nadie ha vuelto a saber nada tras la impresionante reacción que tuvo aquella niña que se acercó demasiado a un ovni que estaba en peligro. Y es que muchas veces se dice que la curiosidad mató al gato. Me acuerdo cuando mi gata se subió pues un poco a mi ventana y casi me da un infarto de miocardio. Conseguí, bueno, pues que se bajara haciendo poco menos que una escena de James Bond, cogiéndola con fuerza, pero con mucha calma, ¿no? Eso es lo que quería hacer el ejército de Australia, pero no pudieron en este caso con aquel ovni, ¿no? Pero bueno, es fascinante y a la vez tremendo y aterrador el hecho de que haya objetos voladores no identificados que llegan a tener problemas. ¿Qué les pasó? Esa siempre ha sido mi pregunta, ¿no? Y bueno, claro, ¿qué ocurrió con aquella familia? ¿Les obligaron a marcharse directamente? Se encuentran en paradero desconocido en principio, quizá en un programa de protección de testigos, quizá con otro nombre, quizá con detalles que solo el ejército australiano o la inteligencia que iba en aquel preciosísimo ovni sepan. Eso sí, a día de hoy el mayor interrogante de todo este caso, pues como siempre suele pasar, es el siguiente: ¿qué hacían allí aquellos seres ajenos a la Tierra? ¿Y qué le pasó a la niña? ¿Fue abducida y por eso presentó aquellos síntomas? ¿Por qué ese estado de shock? No tenía radiación en su cuerpo. ¿La abdujeron? ¿Fue una abducción? ¿Qué vio que no vieron los demás? ¿Y por qué se fueron directamente los cazas? ¿Qué información tiene el ejército australiano de todo aquello? ¿Qué más vieron los otros alumnos? ¿Qué pasó con aquel terreno que se quemó? ¿Les forzaron a irse a aquella familia? ¿Y dónde están a día de hoy? Aquí tenemos este caso de Australia que me parece absolutamente impresionante, con cientos de testigos, con esas carreras de aquellos alumnos que desde luego pues yo habría ido a verlo, ¿no? Hubo otros que, bueno, pues que les dio miedo, pero desde luego hubo una niña que no tuvo miedo, se acercó a lo imposible y se quedó marcada pues para siempre en un caso que
bueno, pues dentro de la ufología no tiene parangón y que sin ninguna duda, pues dentro de lo que es la investigación del fenómeno ovni, también es uno de los que más interrogantes ha dejado para siempre. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.